señala que la academia pertenece al Poder Judicial, dice va a formar, va a capacitar, y bueno, eso en líneas generales, cosa que tampoco se logró desarrollar a plenitud dentro de la ley que rige a este organismo. Nosotros proponemos que desde la Constitución haya un nuevo texto que sería el siguiente. La Academia de la Magistratura habilita a través de sus programas de formación y perfeccionamiento para el ingreso y ascenso en la función judicial y fiscal. Su organización y jerarquía académica son equivalentes a los de una unidad de posgrado. Nosotros consideramos que hay que darle más seriedad a este organismo. Yo soy profesor de la Academia de la Magistratura. ¿Qué curso dicto? Pues voy 2 veces cada 15 días a un determinado local, hago una jornada donde los alumnos están, algunos atendiendo, otros muy cansados, y se acabó el curso de capacitación. Eso no puede ser, pues, la vía de formar un juez o un fiscal. Es por ello que nosotros queremos un cambio radical en la Academia de la Magistratura y que ésta desarrolle, al igual que una escuela de posgrado, programas escolarizados donde, por un periodo de 18 meses o 2 años, tengamos a un futuro magistrado o tengamos a un mejor magistrado que ya no va a tener problemas de desarrollo técnico. Además, se le va a inculcar valores para el ejercicio de la función, cosa que ahora, lamentablemente, con estos cursos a distancia o semipresenciales, de hecho, no alcanzamos. En conclusión, señora presidenta, señores congresistas, el Poder Judicial estima, con las sugerencias y complementos que hemos mencionado, que esta propuesta planteada por el Ejecutivo tiene viabilidad y responde a una necesidad de cambio. Agradeciendo su gentil atención y la invitación, quedo por favor atento a sus amables preguntas o complementos. Gracias, congresista. Perdón, gracias, señor presidente del Poder Judicial. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, presidenta. Agradeciendo la presencia del presidente del Poder Judicial y el tiempo que nos está brindando. Presidenta, veo con muy buenos ojos algunas de las precisiones que ha hecho el presidente respecto a la necesidad de contar con un perfil específico, lo importante que es que esto sea un concurso público y, por supuesto, este régimen excepcional de revisión de nombramientos. Me quedan así algunas inquietudes. Lo primero es que, y creo que es justo hacer un análisis al respecto, no caer en la generalización. Si nosotros partimos del hecho que siempre el Consejo Nacional de Magistratura estuvo mal, creo que estamos alejados de la verdad. Creo que hubo una época en la cual el Consejo Nacional de Magistratura tenía muy buenos resultados, y era sobre todo por el tipo de persona que estaba involucrado. Entonces, acá sí le pediría al presidente que en su experiencia nos cuente en qué momento hubo ese quiebre. Porque el quiebre no es la Constitución de 1993. Eso tiene que quedar claro. Por más que quisieran algunos identificar a la Constitución del 93 como el punto de quiebre, no lo es. Hay consejeros muy notables que han venido después de la Constitución del 93. Entonces, en su experiencia, presidente, a través de la presidencia, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sospecho, por ahí, que es qué nuevas instituciones aparecieron, ¿no?, dentro de la elección, y quizás eso es lo que tengamos que corregir. No coincido respetuosamente, presidente, a través de la presidencia, en el hecho de que tengamos que buscar un método práctico. A mí me llama mucho la atención que el Ejecutivo esté buscando legitimidad a través de un referéndum, pero que a su vez esté proponiendo algo que aleja a la sociedad civil de la decisión. Es decir, es curioso, te pido tu opinión para ver si hago una reforma, pero excluyo a otras instituciones que son el reflejo de la sociedad civil al momento de evaluar quiénes deben estar dentro del Consejo Nacional de Magistratura.
Creo que, en efecto, presidente, a través de la mesa, sí, necesitamos algo de urgencia. Ahorita no tenemos Consejo Nacional de Magistratura y la cancha está libre para que las personas se comporten de una manera indebida. Pero creo que hacia futuro, hacia largo aliento, lo práctico no necesariamente es lo que deberíamos apuntar. Me quedó la duda de esto de eliminar los 2/3, o sea, quiere decir, y quisiera esa precisión, que bastaría entonces con una mayoría simple. Y finalmente, la única inquietud que tengo respecto a la evaluación es, claro, yo entiendo que es un anhelo durante años para el Poder Judicial, válido por cierto, el que no exista esta ratificación porque siempre termina siendo como un condicionamiento, ¿no? Ya viene tu ratificación, ¿no? Podría estarse sujeto a algún tipo de amedrentamiento. Pero cuando nos pone la otra alternativa, que es una evaluación continua, ya, pero ¿quién va a hacer la evaluación continua? Y tiene las mismas características, o se lo podemos sacar en cualquier momento, porque si esto es así, entonces ya la angustia no va a ser cada 7 años, sino que va a ser cada mes o cada año, no sé cada cuánto vaya a establecerse. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Torres. Dado que los temas planteados son importantes, sería mejor que el presidente explique, a fin de que además agote preguntas que podrían repetirse o que ustedes podrían plantear ampliación en el momento que les toque hacer uso de la palabra. Presidente. Muy gentil. Gracias, congresista, por sus atinadas observaciones y complementos. Vamos, ¿cuándo cambió el Consejo? La verdad que sí, tiene usted razón, o sea, los primeros consejos eran importantes. ¿Por qué? Porque los que representaban a las universidades eran profesores de la Universidad Católica, de San Marcos, hasta allí las cosas fueron bien, y eran mayormente abogados. Exactamente. Después empezó el de, claro, teníamos a rectores representándonos. Después de eso, con todo respeto a los que siguieron, pero eso ya no era un consejo, ¿no? Había un tutti frutti de personas allí, de diferente capacidad, y claro, ese fue quizás el punto crítico, ¿no? ¿Qué ahondó a ello? Bueno, es que lo que usted mencionó, surgieron nuevas universidades. Entonces, como el tema era elegir entre las universidades que se hacían iguales, ¿no? O sea, era un voto cada universidad. Claro, acabamos teniendo pues representantes que, vamos, eran de las universidades que se crearon hace un par de años, de esas que alguien dijo que tenían su centro de estudios sobre un garage, etc. Entonces, ese fue el suceso, ¿no? Yo creo que allí hay que tener referencia. En cuanto a lo práctico, yo no me he referido al perfil de la persona, sino de los que van a hacer el proceso de selección, ¿no? ¿Cuál ha sido la forma constitucionalmente establecida de selección? Pues tenemos que hacer una elección para nombrar a un consejero, tenemos que hacer otra elección para nombrar a otro consejero y tenemos que hacer como 7 elecciones para nombrar consejeros. La sugerencia que aquí se hace en la coyuntura de emergencia me está atinada. Es decir, oiga, los que ya están ahí, ¿quién más le puede decir que conoce bien o mal qué se requiere en una institución? Sí, cómo no, por favor. Congresista Alcorta. Porque usted lo que plantea, es lo que he entendido yo, que se puede ratificar, pero ya no sería por 7, sino por 5 años. ¿Es así? No, me refería a que no, es que parece que había habido una confusión. Cuando yo me refiero a que hay un sentido práctico, es que ahora que queremos llamar a un nuevo consejo, esta comisión especial, que está integrada por el presidente del Poder Judicial, por el fiscal de la Nación, por el defensor del pueblo, ya no va a llevar a que hagamos más cosas que simplemente llamarlos. Ellos son los que van a hacer el concurso posterior. Y tampoco se afecta a la sociedad civil, porque el concurso está abierto. Cualquiera puede intervenir. Es decir, cualquier persona que quiera postular a la carrera judicial. Sí.
Congresista Torres. A ver si es que entiendo bien. Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que ahorita inmediatamente utilizaríamos la propuesta del Ejecutivo, que es un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público, uno del Tribunal Constitucional, Para hacer el etcétera, concurso. para este momento. Para hacer el concurso, Pero, exactamente. pero luego sería un Consejo Nacional de Magistratura. Existe con los candidatos que logren ser nombrados allí. O sea, hay dos momentos. Uno es convocar al concurso a los nuevos postulantes para ser consejeros. Esa evaluación quedaría a cargo de las instituciones que he mencionado, ¿no? Sin necesidad de hacer otro concurso. Yo he pensado más de una oportunidad diciendo, bueno, ¿y qué tal si colocamos también al Colegio de Abogados? Claro, tendríamos que hacer una elección, ¿no?, entre los distintos colegios de abogados para que tengan un representante allí. Sí, presidente. Y cuando termine a través de la mesa, cuando termine los años, el mandato. Bueno, lo que menciona el proyecto es que 6 meses antes este mismo grupo se volvería a reunir para hacer eso. Ahora, ¿por qué la votación? No, yo digo no debe haber votación, ni mayoría simple ni 3, o sea, no se debe votar. Es como en el caso de las escuelas militares, bueno. Es decir, o sea, hay un cuadro de mérito, parece usted da 6 exámenes. Y sale ahí, exacto, son estos, nada y más. Exacto, ese orden de méritos es el que debe respetarse. ¿Cuántas vacantes hay? 5, bueno, los 5 primeros, punto. ¿Por qué voy a tener otra vez que yo, que ya demostré como postulante mis calidades, someterme a una votación que yo ni sé cómo la van a hacer? Eso es lo que ha generado que a veces, como decía, el quinto aparezca siendo el primero de los nombrados. Entonces, ¿para qué hago un concurso? Exacto, esa es la intención, como usted lo ha mencionado. Sí, ¿no? Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder. Le solicito una interrupción, presidente, el congresista Miguel Castro. Sí, también mi saludo al congresista Mulder. Congresista Castro. Presidente, en lo que usted hace referencia al cuadro de méritos, ¿quién es la institución, órgano responsable de elaborar ese cuadro de méritos? Se entiende que cuando hacemos una tabla de valores para un concurso público, bueno, yo tengo más de 30 años de docente universitario, ¿no? Entonces, cuando nosotros ascendemos, ¿no?, de ser profesor auxiliar, vamos a profesor asociado, pues postulamos y hay una tabla que da valores a los méritos y sobre la base de eso usted tiene un puntaje asegurado. Hace, qué sé yo, 80 puntos. Bueno, pues, y está usted primero, pues usted tiene la plaza. Ya no tiene que luego mis evaluadores otra vez a ver quién vota por mí que saqué 80 puntos. No, yo voto porque sacó 60. Entonces, eso es lo que en mi concepto ha distorsionado el sistema y además ha generado situaciones de poder. Yo le comento, yo no ingresé habiendo tenido un puntaje por una razón muy simple, porque querían colocar a otro candidato y como no alcanzaron consenso entre ellos, pues no ingresó nadie. Bueno. Sí, no, yo le explicaba al congresista por qué era que se estructuraba ese cuadro de méritos y cómo debería de designarse. Esto además tiene relación, si me permite, ¿no?, tiene relación con la idea de que la Academia de la Magistratura ya nos provea de candidatos idóneos. Incluso en la Academia de la Magistratura ya hay una carrera, ya hay un perfil definido, ya hay un cuadro de méritos. Y son esos los que deben presentarse a este concurso. Vamos a tener, pues, mayor calidad en el postulante, mayor seriedad en su elección. La evaluación continua. Nosotros, como le decía, esto no funciona en la actualidad. El Consejo de la Magistratura, en la legislación actual, hace lo mismo, ¿no? Desarrolla un procedimiento que es como una especie de pequeña ratificación, ¿no? Cada año los magistrados deben presentar un número de sentencias, deben de mostrar los méritos que van acumulando y en base a ello pues obtienen una aprobación. Exactamente, que es lo técnico en cualquier organización moderna. Nosotros hemos hecho suficiente. ¿Para qué vamos luego a ratificarlo? Por eso es que últimamente se adoptó una modalidad muy curiosa. Habían determinados magistrados
que no requerían ser ratificados. Directamente se les emitía la resolución. ¿Por qué? Porque se decía que evaluando esa proyección ya no era necesario someterlos a una evaluación. Directamente se hacía una ratificación, ¿no? Gracias. Presidente, tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Y Gracias. damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta. Igualmente, bienvenido. Gracias, Presidenta. Darle la bienvenida al presidente de la Corte Suprema. Yo tengo 3 preguntas para él. La primera referida a la academia. Coincido con la propuesta que hace en representación del Poder Judicial de darle un mayor protagonismo a la academia. Pero ese protagonismo en su propuesta, de lo que he entendido, y quisiera que me aclare, parece limitarse al rol que hasta ahora ha tenido la academia, que es formar a postulantes para que den el examen de ingreso Muy amable, disculpe. a la carrera que le corresponde administrar, digamos, al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le hago una propuesta distinta. ¿Por qué no robustecemos la academia haciendo que sea el filtro para ingresar a la carrera? En lugar de que sea el CNM a través de un examen, que sea la academia la que escoge a los mejores candidatos en base a un concurso público, como hacen todas las universidades y como hace la Academia Diplomática. Esos candidatos los forma durante un año, los somete a un entrenamiento práctico durante otro año y al final de esa formación la academia establece el orden de mérito y se aprobaron o no, digamos, esta exigencia, y son esos, los que aparecen en el orden de mérito, los que se incorporan a la carrera. Si eso fuera así, una de las 3 funciones del Consejo Nacional de la Magistratura estaría pasando a manos de la academia, que perfectamente podría ser un órgano dependiente del CNM, o podría ser un órgano constitucionalmente autónomo, como fue la propuesta de la Seriajus. Pero, digamos, para no complicar las cosas, podría ser un órgano sometido, digamos, a este control de 5 consejeros del CNM con un director académico con la autonomía necesaria para satisfacer las necesidades del Ministerio Público y de la Fiscalía en términos de personal. Y esto mismo se podría hacer en todos los niveles de la carrera, digamos. Entonces, dentro de este, digamos, enfoque, no corresponde a 5 consejeros establecer quién ingresa a la carrera y permitir que la carrera se inicie sin ninguna formación previa, sino que hacemos que la academia los forme primero para poder entrar y seleccione bien a quienes van a hacer esa carrera. Y si es así, le otorgaríamos una función que le corresponde al CNM, la pondríamos en realidad en manos de la academia. No limitando, digamos, la selección a como es ahora. Ahora hay un examen que hace el CNM. Acá sería un examen de ingreso más un año de formación, la aprobación de todos los cursos de ese examen de formación, un año de prácticas, la aprobación de ese año de prácticas, y entonces la academia acredita que esas personas están en condiciones de iniciar la carrera judicial y fiscal. Sería un enfoque distinto del que tenemos ahora en la academia, donde la academia ha sido más bien una formadora o preparadora para dar exámenes de ingreso al CNM. Y donde además el CNM se restringe a tomar un examen de ingreso, cuando acá el proceso, digamos, de incorporación a la carrera fiscal y judicial sería mucho más, digamos, adecuado, como es en Francia, en España. El modelo de un año de formación académica y un año práctica es el modelo español. Entonces, me gustaría su reacción frente a esa posibilidad. Sí, nuestra idea más o menos va en la misma línea, ¿no? La academia debe fortalecerse, pero no le dábamos esa capacidad de nombrar directamente al magistrado, sino quedar eso en el Consejo de la Magistratura. De hecho, el modelo que ha señalado el congresista Gino Costa es un modelo que se aplica en varios países, ¿no?
muy interesante, por ejemplo, el que se practica en Corea, ¿no? En Corea, la escuela, que es una escuela de muy alto nivel, ¿no? Desarrolla una formación escolarizada, ¿no? Salen de la universidad y ya en la universidad hay una selección. ¿Quiénes son los que van a postular a cargos de fiscal o de juez, ¿no? En realidad, su propuesta coincide en la nuestra necesidad de fortalecer a la academia. La academia no puede ser lo que hoy pasaba. En el último examen presentaron para ser jueces creo que 5.000 personas. Es como un examen de San Marcos, más o menos pequeño. O sea, 5.000 personas quieren ser jueces en este país. O sea, no, el trabajo judicial tiene que tener otro perfil. No es pues una situación. Exactamente, ¿no? Y ese es el rol que tendría la academia. Yo no discrepo mucho de la propuesta que usted señala, es solamente cuestión de tiempo. Claro, la pregunta es entonces, el Consejo de la Magistratura pues ya solamente se quedaría para, ¿qué? ¿No? O sea, para ratificar o destituir, ¿no? Claro, ¿no? Quizás yo más bien partí de la otra idea, que la academia haga todo eso que usted señala y nos presente al cuadro de méritos, y estos son los que pueden presentarse al Consejo de la Magistratura, porque de hecho siempre vamos a tener más personas de la academia que plazas para jueces. Sí, por favor. Congresista Salgado. Presidenta, con su venia y con la venia del doctor Víctor Bravo, me parece que estas discusiones son muy importantes. Casualmente de eso se trataba, de iniciar este debate que ya se ha iniciado desde la Comisión de Constitución anterior, y lo que se necesitaba son los aportes de los actores. No es que se tenga que llevar a un referéndum cosas que ni siquiera están digeridas. Mire usted cómo están saliendo diferentes alternativas de solamente esta conversación, y así han sido de otro tipo de reuniones de la Comisión de Constitución. Por eso lo importante de intercambiar ideas y de buscar lo mejor, porque es la institucionalidad del país, el orden judicial, instituciones tan importantes como el Consejo Nacional de la Magistratura o de la propia academia que estamos viendo. Yo también coincido con su posición en que tiene que ser fortalecida, tiene que ser no solamente que dé instrucción sobre la temática legal, sino que forme valores. Pero tampoco creo que deba ser, como dice el congresista Gino Acosta, que de allí salgan ya los nombramientos, porque ha ocurrido con los becarios. Los tenemos se pasan a un colegio para ser becarios, y los profesores tratan inclusive de merituar hasta sus propios familiares. Sí, la academia podría establecer de repente los 2 primeros órdenes de mérito y que tengan una puntuación adicional, pero los demás que han seguido la academia no necesariamente significa que hayan tenido buena nota, sino que en otra evaluación puedan surgir valores que sean merituados por los que casualmente hacen la prueba, ¿no? Entonces, sí creo que debe someterse de todas maneras a una evaluación después de una academia bastante fortalecida, en la que pasen obligatoriamente por una formación mucho más estricta y rigurosa. Más no creo que sea la academia quien vaya a ser quien nombre a todos, porque resulta que también hay ONGs que capacitan en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, y después que capacitan tratan de meter a sus propios alumnos capacitados de acuerdo a su propia ideología o a su propio sesgo, y eso no es lo que corresponde. Hemos visto ejemplos muy graves, inclusive de gente que ha sido pagada para irse de viaje al extranjero, a recibir capacitación, y se creen en la obligación de devolver esos favores. Seamos sinceros, aquí tenemos que hacer una buena reforma teniendo ya todos los antecedentes que hay posterior. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Acosta, para que finalice. Sí, entonces, dentro de esta lógica, el CNM se limitaría al nombramiento de los supremos, porque en las otras categorías hay un sistema meritocrático y es la academia la encargada de hacer ese filtro. Como ocurre en la academia diplomática, ¿quién decide quiénes van a ser los futuros profesionales? Los muchachos que son seleccionados por la academia, son formados por ella y aprueban las exigencias académicas de la academia diplomática, y son ellos los que inician la carrera diplomática después de 2 o 3 años de formación. Sería
algo parecido. Y eso significaría sustraerle esa tarea hoy día en manos del CNM, que es una tarea que el CNM ejerce solamente a través de un examen. Acá tendríamos un examen de ingreso, un año de formación teórica, un año de formación práctica y la evaluación final de la academia. Es un filtro, digamos, más exigente, y no solo es un filtro, sino al mismo tiempo es una posibilidad de formar a jueces y fiscales en el ejercicio de la responsabilidad que van a tener que desempeñar. Y entonces, en respuesta a su pregunta, el CNM tendría la selección de los supremos, las ratificaciones y la labor disciplinaria, con lo cual se le quita un poco de poder al CNM también, que era un poder muy grande el que tenía hasta ahora, y para compartirlo con la academia, que perfectamente podría o ser un órgano constitucionalmente autónomo o ser un órgano dependiente de los 5 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con un director académico nombrado por ellos. Yo tengo, si me permite, Presidenta, dos preguntitas más. Una referida a la composición de la comisión especial encargada de seleccionar a los consejeros. Hemos pasado de un esquema donde 5 de 7 consejeros eran de la sociedad civil, y el juicio que se ha pasado es que ese CNM, configurado de esa manera, no desempeñó bien su labor, a una comisión de selección integrada exclusivamente por autoridades del sector público. La pregunta es si usted cree que podría ampliarse de 5 a 7 el número de consejeros y darle a la sociedad civil, por ejemplo, a través de sus universidades, las mejores, si tiene, digamos, una participación para compensar un poco el poder excesivo que en esta nueva propuesta pasan a tener las instituciones. Lo difícil ahí es cómo se establece la representación de la sociedad civil a la luz del fracaso que hemos tenido en los últimos años. Hay quienes dicen, bueno, escojamos una universidad pública y una privada y solo las acreditadas como buenas universidades, y darles a las facultades de Derecho de esas universidades, por ejemplo, que se hagan representar. Usted, si tiene alguna opinión sobre ese asunto. Y ahí lo dejo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Costa. Presidente. Sí, bueno, yo sí, efectivamente, lo he repensado en muchas ocasiones, saludando al señor congresista, lo he pensado en varias jornadas sobre esa posibilidad. Entendía el sentido práctico de la urgencia. Decía, esto no me va a llevar a dilatar, tener que convocar a universidades, hacer un proceso electoral, bueno, y que quizás va a demorar pues un tiempo. Necesitamos un consejo de la magistratura en un breve plazo. Entonces decía, esto es más fácil, ¿no? Pero si hay que considerar que la sociedad civil podría estar representada a través de universidades, que me parece el canal, y diría más precisión, facultades de derecho, ¿no? Podría ser también, como ha mencionado, y ha habido propuestas del Poder Judicial en que sean aquellas universidades con más de 20 años de existencia, exactamente. Podría ser, lo cual reduce y ya nos coloca en un espacio de universidades consolidadas sobre todo, ¿no? Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Marco.